Hola, buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Oigan, muchísimas gracias en la vez anterior por haber preguntado qué había pasado, pero a veces este internet, ¿verdad? Y estas conexiones, pues no nos dan mucha chance de conectarnos o suceden cosas medias extrañas, pero les agradezco muchísimo. Hay veces que sí me aparece aquí la autorización de ingreso, por ejemplo, ahorita fue muy extraño, pues me aparece la admisión de ustedes y otras veces no me aparece. Pero bueno, me da muchísimo gusto verlas porque pues ya son nuestras últimas sesiones para podernos ver, para podernos reunir. Y de todo esto, pues lo que les quiero compartir es que esta semana es muy importante. Obviamente ustedes van muy bien. Yo les quiero felicitar. Todavía no me despido porque, bueno, pues falta una sesión más. Ustedes siempre han estado presentes y tendrán todas sus asistencias de todas estas sesiones, de las 8 sesiones, tendrán sus puntos para que lo puedan sumar a sus trabajos, pero además, pues, quiero decirles que ustedes son unas alumnas súper aplicadas y realmente pues eh, es eso lo que importa, la parte de estar al pendiente y de la asistencia. Nelia, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias. Dulce, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Y chicas, hemos llegado ya a nuestra séptima sesión, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues de esto lo más importante que vamos a revisar tiene que ver con la entrega de nuestro proyecto integrador, pero también con la participación del foro. Entonces, hoy vamos a revisar lo que corresponde a la parte relacionada con nuestro proyecto integrador para que pues inmediatamente, ¿verdad? No tengan tanto problema respecto a esta parte de su entrega. Entonces, bueno, pues además de darles la bienvenida, ya saben que siempre les platico y les explico cuál es el propósito de la sesión, cuáles son los aprendizajes que esperamos, los temas que se van a tratar y si hubiera alguna duda, bueno, pues trabajamos sobre las dudas que ustedes tengan de estos trabajos. Y bueno, pues para esta semana, chicas, hay dos cosas que hay que realizar. La primera tiene que ver con la entrega del último trabajo. Este último trabajo es la síntesis de todo lo que vieron ustedes durante las 3 semanas. Y de aquí, de alguna forma, pues se sintetiza tanto en temas como en habilidades, con aquellas cosas que ustedes aprendieron a hacer, se sintetiza pues lo aprendido. Y la intención es que ustedes descarguen un formato al que ustedes tienen que responder. Y la mayoría de la información que ustedes van a responder, pues se trata o se relaciona tanto con los temas que vimos en la parte social como en la parte natural, con los fenómenos naturales que van aconteciendo. Entonces, finalmente se tocan algunos temas relacionados con esta cuestión de la violencia que vimos la semana pasada a través del ciberbullying y también pues vamos a revisar algunas otras cuestiones que tienen que ver con la parte de la multiculturalidad y la forma en la cual es atendida. Entonces, ¿qué va de por medio? El tema es como el pretexto con el cual ustedes pues desarrollan sus trabajos y las habilidades que ustedes adquirieron durante este módulo pues tienen que ver básicamente con el saber ya ahora muy claramente cuál es la diferencia entre la intención de un texto y la postura de un autor. También será importante que ustedes, ¿verdad?, tengan muy claro
pues esa otra parte relacionada no solo a la intención, ¿no? del texto, sino al tipo de texto con el que ustedes están trabajando. Entonces, bueno, pues son puntos muy importantes que han ido aprendiendo, también han ido aprendiendo a elaborar distintos tipos de reseñas, la reseña comparativa y la reseña crítica. Y pues ambas sabemos que ambos tipos de escritos tienen sus propias características. Cuando hablamos de una reseña comparativa, pues necesitamos a fuerza de dos textos para poder hacer o encontrar más bien sus semejanzas y sus diferencias. Y cuando hacemos una reseña crítica, pues también no está de más tener algo con que comparar, pero en una reseña crítica siempre al final vamos a poner nuestra postura. Entonces, todo eso es lo que han aprendido a mejorar su redacción y eso yo creo que es la parte también más importante, a fijarse en aspectos que son necesarios para el desarrollo de una redacción, como es la introducción, explicar de qué trata la información que ustedes leyeron y hacer una conclusión. Entonces, pues yo creo que deben de darse un gran aplauso porque pues han pasado esta materia y lo han hecho muy bien. Entonces, este proyecto integrador lo que busca es que ustedes tengan esa visión amplia respecto a todos los fenómenos y situaciones que nosotros vivimos. En este caso, pues vamos a analizar varios fenómenos, uno que tiene que ver con la cuestión de la violencia y otro que tiene que ver con la cuestión de la multiculturalidad. Y para ello, bueno, pues vamos a revisar distintos tipos de texto y vamos a tratar de identificar cuáles son esas disciplinas y posturas que tienen los autores, pero también ahora vamos a incluir lo que ustedes piensan, lo que ustedes opinan al respecto de esos fenómenos. Y el otro trabajo o la otra actividad que tenemos que realizar es el foro de integración. De repente yo entiendo que pues por cuestiones de trabajo, cuestiones de querer adelantar, quisiéramos poner todas nuestras aportaciones en un solo día y ya desentendernos y terminar. Pero acuérdense que parte de los aprendizajes y de los conocimientos que ustedes están adquiriendo es ingresar todos los días a la plataforma. Es como si ustedes estuvieran yendo a la escuela. Hay que ir todos los días. Y lo mismo sucede aquí, no porque estemos en línea, no hay que entrar. Hay que entrar todos los días, revisar, checar y acostumbrarnos a hacer ese tipo de ejercicio, porque siempre les va a ayudar. Entonces, por eso este foro de integración fue hecho así. Tienes que participar por lo menos 5 veces en 5 días diferentes. Tenemos 7 en la semana. Ustedes decidirán pues cuáles son los mejores días y los momentos más adecuados para ingresar, pero tienen que ser en distintos días. Porque si yo me adelanto a poner todas las participaciones al segundo día, pues ni siquiera me di a la tarea de leer lo que dicen otros compañeros o lo que piensan. Estos espacios recuerden que son para compartir, así como en estos espacios la otra vez todas se unieron para apoyar a su compañera, pues lo mismo sucede en los foros. Entonces, ojalá y un día, ¿verdad? O más adelante, el grupo pueda ir construyendo esto que ustedes, Nelia, Dulce, Gaby, aquí me está faltando Gaby, han ido construyendo como compañeras. Y esto es muy bonito, ojalá no lo pierdan. El hecho de que estén a la distancia no significa que no puedas conocer a nadie, y ustedes más que nadie saben que, bueno, pues las redes, hoy la tecnología, pues nos permite conocer también a mucha gente sin que estemos tal cual en presencia y ya después las conoceremos cara a cara si hay la oportunidad y queremos. Entonces, bueno, por eso son los foros. Al final
de integración y siempre los van a encontrar en todas las materias. E incluso les decía, cada vez los foros van a ir subiendo de complejidad, les van a ir pidiendo que participen en equipo, en parejas, o sea, va a haber muchas cosas diferentes que van a ir aprendiendo. Y en este caso el foro de integración retoma nuevamente las cuestiones sociales. Une la disciplina de la historia específicamente con lo que ocurre en una civilización como la maya. Y entonces, a partir de una pregunta en donde nos dicen, ¿no? Que si conocemos acerca de qué sucedió en las zonas en las que vivieron los mayas y por qué se fueron, pues es algo que muchas veces ni idea teníamos, ¿no? No conocíamos. Sabemos que los mayas son una cultura importante y lo aprendimos quizás en la secundaria y en la primaria y hasta ahí, pero quizás nunca habíamos escuchado que los mayas se fueron. Y existen muchas teorías como lo señalan los autores y muchos puntos de vista. A eso se refiere con el hecho de tener distintas perspectivas y ampliar esa visión que nosotros tenemos. A veces nos quedamos con una sola idea de lo que pues leemos de una persona, pero existen muchos datos, mucha información y quizás no lo sepamos todo ni leamos todo acerca de algo, pero el hecho de poder tener una o dos cosas diferentes, pues eso significa que estamos abiertos a que puedan existir muchas razones, que no todo lo que nosotros tenemos como información es real o puede ser real y que, bueno, si es algo que sucedió en otros tiempos, pues es difícil de recuperarlo y quienes se dedican a la historia, pues se dan a la tarea de investigar en muchas cosas para poder platicarnos y decirnos qué fue lo que sucedió. Entonces, en este foro de integración, lo que se pretende es que con el punto de vista de dos lecturas, nosotros pues vayamos construyendo nuestra propia postura. Digamos si sí o si no estamos de acuerdo en que los pueblos, ¿verdad? Pues se fueron de ahí porque faltó comida o porque a lo mejor hubo muchos problemas, cambios climáticos que provocaron que pues los mayas se fueran. Entonces, ¿de cuáles de esas opciones que nosotros tenemos concuerdas? ¿Con cuál concuerdas tú? ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál se te hace más creíble? ¿Cuál te da más datos? Y de eso, bueno, pues podemos defender nuestro punto de vista y decirle al compañero, no, mira, yo creo que lo que dice este autor es por esto y por esto. Entonces, eso lo vamos a ver el viernes. Vamos a hablar de cómo ir mejorando sus participaciones en los foros para que pues obtengan una excelente calificación. Entonces, pues hoy nos vamos a centrar en el trabajo que corresponde al proyecto integrador. Y aquí en estos aprendizajes que estamos esperando con los dos trabajos que tienen que realizar esta semana, pues es recordar lo que ya aprendieron en el módulo 2 al aplicar esos conocimientos para analizar los textos que ustedes están leyendo, al extraer las ideas principales, a identificar la postura del autor, al revisar cuestiones históricas y, bueno, pues nuevamente a investigar y a analizar o identificar pues hasta cuestiones más complejas relacionadas con la forma en la que el hombre pues entiende su mundo. Ujú. Entonces, esos son como nuestros aprendizajes que estamos esperando que ustedes obtengan y que yo estoy segura que sí los obtuvieron. Y los temas, pues, vuelve a ser esta parte del lenguaje de la ciencia, la importancia que tiene que, pues, utilicemos un lenguaje más científico, no tan coloquial. Cuando estamos con los amigos, con gente que conocemos, utilizamos un lenguaje más sencillo
pero ustedes por eso están estudiando, porque pues van a ampliar ese lenguaje y no es lo mismo, ¿verdad? Utilizar una forma de lenguaje con los amigos que una forma de lenguaje para la parte académica o para la parte de sus estudios. Y además eso las va a distinguir o los va a distinguir posteriormente, ¿sí? En cualquier ámbito, no importa, la gente se va a quedar sorprendida porque van a decir, wow, esta persona lee, esta persona entiende, esta persona puede comentar sus puntos de vista y lo hace distinto. Entonces, bueno, pues todas estas cosas son importantes. También, pues abordamos, les digo, la historia, pero también la vinculamos con disciplinas relacionadas a la parte de los fenómenos naturales que revisamos en la segunda semana con los temas de los ciclones y los huracanes. Y bueno, chistoso, nos toca estar tocando estos temas cuando estamos en una época en donde, pues por temporada, hay mucha lluvia, muchos ciclones y pues de alguna manera ya sabemos qué pasa con todas esas cosas. Y, ¿verdad? Pues les voy a presentar esta parte del trabajo del proyecto integrador, cómo es que está presente. Hay que descargar este material que está en la plataforma. Este documento pues lo tenemos que habilitar para poder redactar sobre este. Y este proyecto integrador se llama Una visión más completa de la realidad. Lo que se espera es que nosotros respondamos algunas preguntas y lo padre o lo interesante es que están partiendo de lo que sabemos. Y es muy válido no conocer, no saber, no a fuerza tenemos que saber de todas las cosas. No, pues nadie tiene un súper cerebro, ni tiene por qué saber de todas las cosas. Es importante que aprendamos a decir, pues desconozco y me gustaría saber algo, ¿no? Acerca de esa información. Si sabemos, pues está bien, pero a lo mejor lo que sabemos no es como debe ser, porque pues a lo mejor hemos obtenido información de otros medios y esa información no es muy eh, pues clara ni es válida. Entonces hay que tener cuidado, como lo hemos platicado muchas veces. Bueno, pues ¿qué implica este trabajo? Tenemos que ir respondiendo a los apartados que están en color amarillo. Ahí es donde vamos a poner nuestras respuestas a las preguntas que están señaladas aquí. Y entonces, ¿no? En la primera pregunta nos dice, no necesitas buscar información sobre el tema, pues el objetivo es que reconozcas tus conocimientos previos. Siempre todo lo que nosotros vamos a aprender, pues siempre vamos a partir de que algo sabemos o igual y no sabemos. Y como les decía, es muy válido. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué sabes sobre la violencia? Entonces, pues aquí la respuesta es abierta, es a lo que ustedes sepan, conozcan. Puede ser por una experiencia, puede ser por lo que han escuchado, puede ser porque pues a lo mejor alguien les ha platicado acerca de esta situación. Y la segunda pregunta también tiene la misma connotación que tiene que ver con lo que tú sabes. No hay que investigar nada de estas dos preguntas. Y dice, ¿de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Bueno, pues estas dos preguntas entonces comentamos que son abiertas y después viene este cuadrito. Me parece, perdón, acá hay otro punto. Perdón, el punto número 2 dice lo siguiente. Lee los siguientes textos que abordan el tema de violencia. Entonces, bueno, partiendo de que sé o no sé, de que conozco o no conozco, entonces me van a dar dos documentos que me sugieren revisar para que entonces yo ya tenga pues un mayor contexto de lo que es la violencia. El primer texto se llama La violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Y el segundo texto se llama Los rostros de la violencia en. Entonces,
Están las ligas, ustedes saben que si les dan clic a esas ligas pueden descargar el texto para no tener que estar leyendo en línea y la sugerencia es que hagan el mismo ejercicio que siempre. Esto siempre lo van a tener que hacer, chicas. Cualquier persona tenemos que hacer esos ejercicios que son identificar las ideas principales, identificar las ideas secundarias, entender qué me quiere decir este texto, cuál es la intención, al final qué dice el autor al respecto de estos textos, cuál es su postura. Y bueno, pues con esto por lo menos ya puedo yo tener más claro de qué trata y si alguien me preguntara, pues le puedo contar. ¿Sí? Entonces, estos son la base para poder realizar esta tablita número 3. Y dice, analiza los textos y completa la siguiente tabla. Entonces, esta tablita está constituida de los dos textos. Aquí dice texto. En la primera fila está el nombre del primer texto, que es la violencia contra las mujeres. En la segunda fila está los rostros de la violencia. Y de cada texto tengo que responder a esta pregunta. Dice, ¿cuál es la intención de los textos? Y bueno, pues puede ser informativa, narrativa, descriptiva, y por eso hablábamos de recuperar los conocimientos que ustedes adquirieron en el módulo 2, pero pues eso ya así como que lo manejamos y decimos, pues este texto es así como que me está contando un cuento, o este texto me está dando puros datos, o este texto es meramente informativo. Ya tenemos mayor conocimiento del tipo de texto con el cual nos estamos enfrentando. Y luego la siguiente pregunta dice, ¿desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema? Y justifica tu respuesta. Entonces, aquí estamos recuperando lo que aprendimos en las primeras semanas de este módulo, en donde, ¿verdad?, conocimos de las distintas disciplinas de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Acuérdense que los títulos de los textos nos dicen mucho acerca de qué trata. Si aquí, por ejemplo, leemos el primer texto, pues nos están dando pista de la historia. Entonces, recordemos que dentro de las ciencias sociales está la disciplina de la historia. Y el segundo texto que habla sobre los rostros de la violencia, pues puede ser que se aboque más a un tema, ¿verdad?, relacionado con la sociología o con una cuestión política. Ahí tendríamos sí que leer y revisar y confirmar nuestra hipótesis. De ambos casos, pues solamente estamos haciendo una suposición de las disciplinas, ¿verdad?, que están presentes en estos dos textos. Y aquí nos piden que justifiquemos nuestra respuesta. Tenemos que decir, bueno, pues es desde la historia, porque nos platica las distintas épocas en las cuales las mujeres han vivido por la violencia. Y siempre tenemos que dar razón de por qué estamos seleccionando esa disciplina y explicar cuál es o por qué. La tercera pregunta dice, ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos? ¿Se acuerdan que por ahí, verdad, igual de la tercera semana, estuvimos viendo las características de los textos científicos y veíamos, bueno, más que de los textos de la ciencia, veíamos que la ciencia pues es objetiva, que tiene, se representa a través de datos y muchos más elementos. Entonces aquí pues tengo que identificar qué aspectos o qué partes de cada uno de estos textos pues tiene, ¿verdad?, esos elementos científicos. Y bueno, pues aquí nos piden que por lo menos anotemos uno y que justifiquemos la respuesta. Entonces, si ustedes observan, esto fue algo que revisamos, ¿no?, en semanas anteriores y que simplemente estamos repasando. En el punto número 4 dice, investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate de la violencia.
Y este ejercicio se parece mucho a el de problemas sociales, al número 6, en donde ustedes hicieron su trabajo en PowerPoint y si recuerdan, pues había un apartado que decía, pon imágenes que fomentan el ciberbullying y pon imágenes que combatan el ciberbullying, ¿no? Y entonces aquí la diferencia es que están tomando los temas que revisamos en el trabajo 5 que dice globalización, multiculturalidad, información por Internet. Y aquí lo que nos están pidiendo, pues no es poner imágenes, sino más bien, ¿verdad? Encontrar o investigar, ¿sí? ¿Qué cosas hacen que se fomente la globalización y qué cosas hacen que se combata la globalización? ¿Cómo puedo hacer este ejercicio? ¿Cómo lo puedo responder? Bueno, pues puedo buscar en internet tal cual, puedo poner eh, fomento, ¿qué elementos fomentan la globalización? ¿Qué elementos combaten la globalización? ¿Qué elementos fomentan la multiculturalidad? ¿Qué elementos combaten la multiculturalidad? Aquí no necesitamos revisar un documento, un artículo, podemos googlearlo, podemos buscar en internet. Lo único que yo les pediría es que chequen muy bien que no vaya a ser pues un blog X donde pues no haya como mucha información que les parezca que sea válida. Nada más cuiden esa parte, pero pues esto sí lo podemos responder con información que nosotros busquemos en internet. Ahí no hay ningún problema. Y luego en el punto número 5 dice, elige una relación social con base en tu elección y menciona algún ejemplo donde se evidencia un fenómeno de violencia. Y nuevamente aquí volvemos a recurrir a lo que tú sabes, a lo que has vivido o a lo que has visto. Y, por ejemplo, no sé, yo pondría, ¿no? Como fenómeno de violencia pues los actos de vandalismo o cuando la gente últimamente pues dispara sin más ni más, ¿no? Y como relación social, pues yo pondría la sociedad, o sea, la sociedad estamos viviendo violencia pura con los disparos, con las agresiones que hay en la calle y gente inocente que se está muriendo o que matan sin tener que ver. Entonces, ese puede ser un ejemplo, puede ser a lo mejor otro ejemplo, pues a lo mejor en mi familia no nos llevamos bien y a veces pues nos enojamos, o con mis amigas, o con el novio, o a lo mejor conozco la situación de pues alguien, ¿verdad? Donde yo vivo y veo que pues se gritan, se pelean o incluso hasta mujeres golpeadas. O a lo mejor yo he podido vivir una situación así y no está mal, no está mal hablar de esas cosas porque al final nadie, absolutamente nadie nos merecemos vivir cuestiones relacionadas con la violencia. Siempre tenemos que buscar la paz y tenemos que estar bien nosotros. Entonces, bueno, pues ahí ya dependerá de lo que ustedes quieran anotar. La pregunta 6 dice, responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los textos? Entonces, ¿qué les puede servir para recuperar esta información? Bueno, pues si se acuerdan, en la primer tablita, ¿verdad? Ya está dada la respuesta de estos dos textos, que es la intención. Aquí nos están volviendo a preguntar cuál es la intención comunicativa, pero no tenemos la postura. Acuérdense que es lo que dice el autor respecto a las dos lecturas que realizamos. Y bueno, ¿puedo copiar esta información? Claro, pueden copiar de esta primer columna, copiarla para ponerla en esta pregunta número 6. La pueden copiar y solo tienen que agregar. Entonces pueden poner, bueno, pues del primer texto que habla sobre la historia, la intención comunicativa es esta y la postura del autor es esta. ¿Por qué?
identifiqué estos aspectos. Y del segundo texto, la intención comunicativa es esta y la postura es esta. Y para finalizar este trabajo, dice, elige uno de los dos textos, el que ustedes quieran, ¿sí? Y haz una reseña crítica sobre él. Entonces, acuérdense que para hacer una reseña crítica, pues antes habíamos hecho el ejercicio de comparar los dos textos. Aquí no, aquí nada más vamos a revisar uno y vamos a hablar sobre ese. La sugerencia es que ustedes pongan, ¿sí? La introducción que digan, a mí me interesó elaborar esta reseña crítica de este texto que trata, y ya ustedes anotan las ideas principales, las ideas secundarias, pueden poner o pueden colocar que lo que más les llamó la atención fueron estos aspectos, lo que no me gustó, y ahí es donde ustedes están haciendo la crítica al documento. ¿Qué cosas les parecen interesantes? ¿Qué cosas no? ¿Qué consideran ustedes que de eso que ustedes leyeron, pues podría ampliarse la información o no debería de estar? Y la crítica no siempre es estar de acuerdo con lo que dicen los autores. La crítica también puede ser hacia la parte en donde nosotros digamos, estoy haciendo esta crítica porque no me gustó este texto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, una reseña crítica, muchachas, de un texto no siempre tiene que ser porque me gustó, puede ser porque no me gustó también o porque le veo áreas de oportunidad o de mejora. Entonces, se vale también poner la otra parte y es correcta, ¿sí? Entonces, eso corresponde a nuestro trabajo de proyecto integrador. Entonces, Dulce, Nelia, no sé si tengan alguna duda al respecto de este proyecto integrador y el viernes estaríamos revisando lo que explica o lo que refiere hacia cómo trabajar nuestro foro. Obviamente pues ya estamos cerrando, pero estos tips que les doy no son solamente para ahorita, son para todos sus trabajos y espero que poco a poquito pues vayan ustedes mejorando, vayan ustedes adquiriendo más habilidades para pues cerrar muy bien todo este proceso y este módulo. ¿Dudas, chicas? Nelia, Dulce, ¿alguna duda que tengan, que gusten, que revisemos, algo que pues no haya quedado muy claro, ¿verdad? Y que digamos, no, maestra, pues no me queda claro esto, algo que ustedes quieran o necesiten, chicas, con todo gusto, pues estoy para apoyarles lo que necesiten. Y nuevamente, ¿verdad? Me dio mucho gusto verles, que se hayan conectado aquí conmigo y lo que necesiten, bueno, pues ya saben que me pueden escribir por el mensajero de la plataforma, no se les olvide participar todos los días y estar al pendiente de todo, ¿eh? Pues mil gracias, Nelia, Dulce, cuídense mucho, que tengan una linda tarde, que terminen pronto y cualquier cosa, pues estoy al pendiente, ¿vale? Cuídense mucho, chicas. Nos vemos el viernes. Si quieren, si tienen la oportunidad, pues aquí estaremos mirándonos. Cuídense mucho. Hasta luego.